Bienvenida a esta masterclass de Permiso para Existir. Te cuento que soy Bela Aguirre y voy a estar acompañándote en este viaje, en esta masterclass, que va a estar dividida en tres partes. Vamos a entender el mapa, cómo trabajarlo y qué ir haciendo para construir este permiso para existir. Primero quiero que me conozcas. Básicamente, no estoy acá porque nunca me costó nada, no estoy acá porque para mí siempre tuve permiso para existir. Y no soy una mujer perfecta, sino que soy una sobreviviente de este permiso para existir. Conozco profundamente lo que es vivir desde la exigencia, sin descansar, sin sentirme suficiente, sosteniendo mucho más. Soy una madre soltera desde los 16 años, así que siempre me tuve que exigir un montón para poder sentir que tenía permiso y entré en una desconexión total de mí. Y lo confundí con fortaleza sobre todo, como la mujer que podía todo. Así que esta clase no van a ser desde la teoría, sino que van a ser desde lo vivido y seguramente vos me entendés más que nadie, sí, porque cuando empezás a entender, empezás a transformarte. Entonces me di cuenta de algo que estaba tratando de construir una vida, sí, pero en realidad estaba tratando de merecer existir. Yo creía que si lograba más, que si ayudaba más, que si era la más fuerte, si era la que más sostenía, me iba a sentir en totalmente paz, pero nunca llegaba a esa paz. Siempre había otra meta, otro esfuerzo, otra demostración, y acá es donde empiezo a preguntarme qué estoy intentando conseguir realmente. Y me di cuenta de algo, que eso, no estaba construyendo una vida, estaba intentando merecer existir. Y eso fue muy, pero muy incómodo porque me obligó a mirar todavía mucho más profundo, que no estaba buscando éxito, no estaba buscando amor, estaba buscando sentir permiso. Permiso para descansar, permiso para recibir, permiso para ocupar espacio, permiso también para equivocarme y permiso para existir. Y cuando entendí esto, lo empecé a ver en muchas mujeres trabajando en sesiones uno a uno. Entonces, ¿qué es este permiso para existir? Es dejar de ganarte el derecho a ocupar espacio, porque tantas mujeres vivimos demostrando, sosteniendo, adaptándonos y ya estamos súper cansadas. Y acá no vamos a hablar de productividad, no vamos a hablar de hacer más, vamos a hablar de una estructura interna que hace que incluso cuando conseguís cosas, sigas sintiendo que todavía no alcance y que tenés que hacer más. Entonces, quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si el problema nunca fue tu disciplina, nunca fue tu autoestima? Si el verdadero agotamiento viniera de sentir que tenés que ganarte ese derecho a existir, muchas mujeres yo sé que llegan pensando, tengo que organizarme, tengo que confiar más, me falta constancia, me falta dinero, pero cuando observamos mucho más profundo aparece otra cosa. ¿Sí? Porque no estás cansada porque haces poco, estás cansada porque vivís sosteniendo, porque sostenés expectativas, porque estás sosteniendo un personaje que te montaste para tener ese derecho a existir, sosteniendo una sensación constante de tener que demostrarles a todos todo, y eso te consume muchísima energía. Entonces te invito a leer y observar y a que vayas haciendo pausa en este video y te vayas preguntando si te cuesta descansar, si te sentís culpable, si te priorizás, si me adapto para evitar conflicto, si te cuesta pedir, si necesitas sentir que hiciste suficiente, si te cuesta recibir, si nunca sentís que te alcanza, estas conductas que parecen súper separadas tienen una raíz, ¿sí? Y no es falta de capacidad, porque a vos no te falta ningún tipo de capacidad, es una relación condicionada con el valor. Es una sensación interna de, para tener derecho a estar, primero tengo que hacer algo. ¿Qué es no tener derecho para existir? Y ese permiso para existir no significa que no te quieras, no significa inseguridad, significa sentir que existir nunca alcanza, que para tener derecho a descansar, ocupar espacio y todo lo que venimos hablando, recibir, equivocarte, tenés que demostrar que sos suficiente, demostrar que sos buena, demostrar que haces las cosas bien, demostrar que no molestás, que no incomodás, y cuando esto pasa dejas de vivir y empezás a rendir una cuenta hacia otros. Pero ¿dónde nace esto? Desde tu identidad primaria. La primera versión de vos que aprendió cómo recibir amor, cómo pertenecer, cómo recibir seguridad. Cuando somos chicas, no elegimos nuestras estrategias, las aprendemos, ¿sí? Y nuestro sistema hace preguntas, ¿qué tengo que hacer para sentirme amada? ¿Qué tengo que hacer para que no me rechacen? ¿Qué tengo que hacer para sentir amor?
Y a veces la respuesta, sí, fue ser más tranquilas, ser más fuertes, no necesitar, hacer silencio, hacer que está todo bien, resolver sola. Y esto también viene de esas heridas que tenemos cuando somos niñas y también se crean estas identidades primarias después de algún hecho que nos haya dolido. ¿Cómo es el nacimiento de este personaje? Entonces, acá aparece una conclusión, que es, no alcanza con todo lo que soy, tengo que convertirme en alguien que merezca. Y acá empieza esa adaptación que tenemos todos, no porque haya algo malo en vos, todo lo contrario, sino porque pertenecer es una necesidad humana. Entonces construimos personajes, la fuerte, la valiente, la buena, la responsable, la que no molesta, la que puede sola. Y entonces acá quiero volver un poco a mi historia, ¿sí? Cuando entendí esta identidad primaria que yo había construido a través de no molestar, yo siempre cuento que mi mamá es depresiva, tenía, cuando era chica, entonces no tenía que molestar, tenía que estar en silencio y me cuesta muchísimo salir a hablar y me gusta ser más observadora, justamente porque había que estar en silencio. Y entonces acá construí un personaje de la observadora, pero siempre manteniéndome en silencio. Y acá aparece mucho el hambre emocional, porque buscamos afuera lo que adentro todavía no se siente seguro. Entonces, necesitamos más aprobación, más mensajes, más reconocimiento, más éxito, más selección para sentir que somos, que estamos seguras, ¿sí? Entonces, no es que vos seas ambiciosa, sino que internamente todavía estás tratando de confirmar si con todo esto, recién ahí merezco. Hay una fórmula invisible acá. Hago, me aprueban, valgo y existo. Y esa es la fórmula que usamos todos siempre. Esta fórmula trae resultados porque me eligen, me reconocen, me necesitan. Pero tiene un sinfín de problemas porque nunca termina, porque si tu valor depende siempre del hacer, siempre necesitas hacer más. Y acá aparece nuestro sistema nervioso porque no siempre buscamos amor, muchas veces buscamos regulación. Entonces este sistema nervioso aprende, si crecer significa adaptarme, tu cuerpo registra adaptarme es igual a seguridad, mostrarme es igual a riesgo. Entonces siempre, aunque nosotras conscientemente querramos algo, inconscientemente nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso nos dice, hey, para hasta acá. Entonces, después de ser adultas, ¿sí? Cada vez que intentamos elegirnos aparece nuestra culpa. Y no porque esté mal, sino porque tu cuerpo interpreta peligro. Y acá es donde aparece también esa conexión, porque entender no alcanza, porque no es solo una idea, es una forma aprendida que nos fuimos habitando y eso se aprendió, pero también puede transformarse y eso es lo positivo. Y acá vamos a la segunda parte de esta masterclass de por qué repetís lo que ya no querés, porque muchas veces nos pasa que decimos ya lo aprendí y seguimos repitiendo lo mismo constantemente. Si ya entendiste por qué seguís haciéndolo, porque los patrones no se sostienen por falta de conciencia, se sostienen porque cumplen siempre una función y este momento es importante porque muchas, y en todos los posteos que estoy haciendo me dicen, yo ya trabajé en esto, yo ya entendí, pero siguen totalmente igual porque se siguen resonando con estos mensajes y muchas veces aparece esa culpa, porque entender no significa automáticamente sentir seguridad para cambiar. Y acá es donde tu mente puede querer expansión, pero una parte más profunda sigue buscando protección. Entendamos que los patrones no son nuestros enemigos. El patrón es una conducta repetitiva que alguna vez te protegió. Y esto no aparece porque sí, no aparece porque estás rota, aparece porque en algún momento te ayudó a tal vez que complacer quizás evitó tus conflictos, resolver sola quizás evitó decepciones, no necesitar quizás evitó sentir el rechazo, que yo siempre digo que es una de las heridas que tenemos todos. Por eso, cambiar cuesta, porque cuando soltás un patrón, también sentís que soltás tu protección. Y acá hay em, entras en una versión de sí o no, ¿no? Se empieza a hacer una dualidad muy grande. Y entendamos que esos mecanismos, esos patrones también fueron mecanismos de defensa, porque cuando sentís algo parece peligroso, creamos formas para sobrevivir.
controlar, complacer, desaparecer, perfeccionarnos, demostrar hiperindependencia, desarrollo, y son mecanismos que fuimos adaptando a través de esos patrones. Y no elegimos estos mecanismos, los aprendimos. Y fueron súper inteligentes en algún momento. El problema aparece cuando una estrategia que te protegió empieza a limitar tu vida. ¿Por qué? Porque esos mecanismos de defensa te sirvieron en algún momento de tu vida, pero no hoy. Y detrás de todo esto siempre hay un beneficio oculto, que es una de las cuestiones que trabajamos mucho en el reto de 21 días. ¿Por qué? Porque toda conducta evita un dolor y protege una identidad. Entonces, esta pregunta cambió mi forma de ver todos los procesos y no es preguntarme por qué hago esto, sino qué protege esto. Porque si seguís en relaciones ambiguas, si seguís sin cobrar, si seguís sosteniendo, quizás hay algo que todavía se siente más seguro ahí. Por ejemplo, que si no cobro, estén todos acá cuidándome. Si voy a estas relaciones ambiguas, siento que es la relación con mamá. Y así voy teniendo beneficios escondidos y por eso tengo esas elecciones. Entonces es muy importante trabajar en nuestra identidad y en nuestra estructura que estamos creando. Y volviendo a mi historia, sí, lo que más me costó ver, porque fue, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué sigo sosteniendo? ¿Por qué sigo sosteniendo estos vínculos? ¿Por qué sigo sosteniendo esta forma de no poder cobrar mi trabajo? ¿Por qué sigo sintiendo que gracias a mí todo se puede, que si yo me esfuerzo todo? Y entendí que cambiar me daba mucho miedo, porque yo seguía con esas etiquetas de la superwoman, de la mujer que tiene que ser exitosa, de la mujer que se come el mundo, pero sin embargo tenía mucho dolor. Entonces, quiero dejarte un ejercicio, te invito a completar si dejo de, tengo miedo de, ¿sí? Por ejemplo, si dejo de sostener, ¿quién me necesita? Si dejo de mostrar, sigo valiendo, tengo validez, si descanso, sigo siendo suficiente, así que te invito a parar acá este video para poder hacer este ejercicio. Cuando lo tengas, vas a revisar tu conflicto de identidad, porque como hablábamos, hay una parte, esa dualidad que quiere crecer y otra que quiere seguir perteneciendo, y acá aparecen esos conflictos silenciosos. Quiero expandirme, pero no querés perder el amor. Querés elegirte, pero no querés decepcionar. Querés ocupar espacio, pero no querés incomodar. Y acá es donde aparece el famoso autosabotaje. Y también fíjate que arranca em, en estos beneficios ocultos, ¿sí? De por qué nos autosaboteamos. Entonces, algo que escucho muchísimo y que lo escuché durante todo el coaching es el autosabotaje, es miedo al éxito. Y no, no siempre es miedo al éxito, muchas veces es lealtad y esa lealtad inconsciente de nuestra identidad vieja. Porque crecer no solo implica ganar cosas, también implica dejar personajes, implica dejar capas que nos dieron esa identidad y que después decimos quiénes somos. Y eso puede sentirse como perder seguridad, porque volverte a preguntar quién sos después de trabajar tu permiso para existir es también muy incómodo. Y acá es donde tengo que trabajar mi autenticidad. Y la autenticidad, muchas veces que creemos que somos auténticas, es protecciones que nos fuimos creando para poder sobrevivir. Entonces, la autenticidad no es decir todo lo que pensás, no es hacer solo lo que querés, es dejar de actuar para ser aceptada. Y autenticidad no significa que nunca tengas miedo, significa dejar de negociar tu verdad para conservar tener pertenencia. Y acá viene otro de los factores súper importantes, que son la validación, porque todos siempre en algún punto buscamos validación, pero la validación no es nuestro problema, es la dependencia de validación, ¿sí? Ese es nuestro problema, porque todos necesitamos ser vistos, porque todos somos seres humanos y necesitamos reconocimiento. El problema aparece cuando esa existencia depende de una respuesta externa. Cuando necesitas aprobación para descansar, cuando pedís permiso para que te elijan, cuando necesitas confirmación recién para confiar que alguien te diga. Y acá es donde aparece esa estructura interna. Pasar de preguntarse si está bien a preguntarse es verdaderamente para mí. Porque la autoridad interna no es hacer siempre lo que querés, es desarrollar la capacidad de escucharte, aunque no todos estén de acuerdo. Y esa es la verdadera autoridad interna.
Y con la autoridad interna viene otra de las cuestiones más importantes del permiso para existir, que es ocupar espacio. Porque ocupar espacio no es hablar más fuerte, es dejar de reducirte. Y se ve así: pedir, recibir, decir que no, cobrar, equivocarte, descansar y existir. Porque muchas veces creemos que ocupar espacio es ser visibles y ser las influencers de la vida, pero no. Ocupar espacio también es permitirte necesitar. Sí. Entonces, una de las preguntas que yo siempre hago en las sesiones 1 a 1 es si están ocupando espacio y cuánto espacio quieren ocupar. Sí, y es una pregunta que parece muy por arriba, pero realmente es saber hasta dónde llega mi capacidad. Y acá viene otra de las cuestiones, que es la zona de genialidad, porque cuando dejamos de estas etiquetas que nos fuimos poniendo, empezamos a usar esta energía para crear, ¿no? Dejamos de demostrar y empezamos a crear, porque sostener personajes, como dije, consume muchísima energía y cuando dejas de invertir tanta energía para ser aceptada, para que alguien te aplauda, empieza a aparecer algo nuevo, que es el deseo, la creatividad, la presencia y la expansión. Entonces, si todavía no estás en tu zona de genialidad, no tenés deseo, te falta creatividad, presencia y expansión, tenés que trabajar en tu permiso para existir. Y acá fue cuando yo, en mi historia, lo que cambió cuando dejé de mostrar, ¿sí? Cuando dejé de gastar tanta energía intentando merecer. Empecé a crear, volví a escucharme, saqué este programa, este reto de 21 días de permiso para existir, volví a disfrutar, volví a sentir deseo. Y acá es donde empieza esa integración, porque quizás nunca necesitaste convertirte en otra mujer, vos sos ideal, quizás necesitabas dejar de abandonarte. Y acá es donde quiero dejarte otra de las preguntas, ¿sí? Si esto no se resuelve esforzándote más, ¿cómo se transforma? Te dejo ahí, podés parar el video, revisar lo que venimos hablando y te invito a la tercera parte de cómo se transforma este permiso para existir. Y la pregunta, si esto no se resuelve haciendo más, ¿cómo se transforma? Muchas veces intentamos salir de un patrón usando el mismo mecanismo, más disciplina, más control, más exigencia, más conciencia, más trabajo interno. Pero si el problema nació porque sentías que tenías que merecer, no podés sanar volviendo a demostrar. La transformación no empieza haciendo más, empieza viendo distinto, cambiándote los lentes con los que venías trabajando y revisando qué sucede. Entonces, la primera etapa siempre es mirarnos, no para juzgarnos, pero tampoco para justificarnos, ¿sí? El primer paso no va a ser cambiar, va a ser observar, porque no podemos transformar algo eh, que seguimos llamando personalidad. Entonces tenemos que volvernos a revisar. ¿Dónde me abandono? ¿Dónde me adapto? ¿Dónde sigo creyendo que tengo que ganarme ese derecho? Y yo sé que ver da miedo porque muchas veces implica reconocer que sosteníamos cosas que ya no queríamos, pero ver también libera. Entonces quiero dejarte una pregunta de conciencia que también podés ir parando este video, como te digo, para ir contestando. ¿Dónde hago de más para sentir que valgo? ¿Dónde sigo esperando que me elijan? ¿Qué parte de mí todavía cree que tiene que demostrar? Y estas preguntas no buscan respuestas perfectas, buscan abrir una conversación interna con vos misma. Porque el cambio, ¿sí? Empieza cuando dejamos de reaccionar automáticamente y realmente nos preguntamos a nivel conciencia qué es lo que está sucediendo. La etapa 2 de esto es, me permito dejar de sobrevivir para empezar a habitarme, ¿sí? Y acá empieza la etapa más difícil para mí, que siempre es la del medio, ¿no? Porque estamos acostumbradas a corregirnos, pero no a permitirnos. Tenemos que permitir saber que no es resignarse y permitir es dejar de pelearte con lo que ya pasó adentro, ¿sí? Y acá nos es muy común a muchas lastigarnos, ¿sí? Por lo que nos pasó o por los mecanismos que fuimos adquiriendo, pero la verdad es que tenemos que empezar a probar nuevas experiencias, cómo descansar, cómo aprender a recibir, a decir que no, a poner esos límites, a elegirte y sobre todo a no justificarte más. Entonces, permitirse no es volverse egoísta, dejar de amar, pensar solo en vos. Permitirse ser es dejar de desaparecer. Y siempre acá aparece la culpa, por eso digo que este
Paso 2 es el más importante, porque una parte tuya aprendió, si me elijo, pierdo amor, valor. Y acá empezás a descubrir que podés seguir siendo amorosa sin abandonarte. Entonces, todas las que nos hemos abandonado en relaciones o nos hemos sobreadaptado para que nuestros vínculos crezcan, ya sabrán cómo terminan, ¿no? Y la etapa 3 es me elijo, porque construye una nueva forma de vivir y de habitarme, de vivirme. Y acá no es una emoción, es una práctica, ¿sí? No se trata de sentirte lista, porque nunca vamos a estar listas para las transformaciones. Se trata de empezar a elegirte pidiendo ayuda, poniendo límites, descansando, cobrando, hablando, dejar ir, recibiendo. Y acá es donde de nuevo esa autoridad interna aparece, porque empiezo a confiar más en mi verdad que en la aprobación externa. Y ese momento es donde cambia todo, porque dejas de preguntarte qué esperan y empezás a preguntarte qué necesitas, qué deseo, qué es verdadero para mí. Yo sé que acá hay una paradoja. Cuanto menos necesitas demostrar, más aparece tu esencia. ¿No les pasó que cuando no les gusta a alguien, esa persona está fascinada con ustedes porque no necesitan demostrarle nada? Pero cuando están con la persona que les gusta, que están tratando de adaptarse, de no incomodar, esa persona no nos quiere. Y nos ha pasado a todas. Em, Porque esa gran parte de tu energía estaba siendo, ¿sí? Usada para sostener ese personaje. Y cuando eso baja, aparece, como dijimos, la zona de genialidad, esa presencia, esa paz, ese deseo, esa creatividad y esa forma de comenzar, de seguir. ¿Y cómo empieza a sentirse? No perfecta, pero sí más presente, no segura, pero sí más verdadera, no resuelta, porque esto no es resolver un problema, como dije, no tenemos problemas, es sentirnos más habitadas. No cambia la vida en un día, ¿sí? Pero cambia la relación que tenés con vos y eso es lo más importante. Y desde ahí todo comienza a moverse distinto. Por eso es que existe este proceso, permiso para existir, porque no nació porque necesitas más contenido, nació para entenderte, ¿sí? Nació porque necesitaba que vivas esta experiencia que estuve trabajando muchísimo, práctica, sostén e integración. Por eso existe este reto, no porque tenga todas las respuestas, sino porque atravesé preguntas. Y no armé este espacio para enseñarte desde arriba mirándote, lo armé porque sé lo que pasa cuando una mujer deja de abandonarse. Y porque nadie tiene que hacer este trabajo sola. Y acá es donde quiero contarte cómo es permiso para existir este reto. El mapa, la semana 1 es donde nos vemos, como veníamos hablando, donde identificamos todas esas, donde me abandoné. La semana 2 es donde me permito, donde empiezo a dejar de exigirme. La semana 3 es donde me elijo, que construyo una nueva forma de vivir, porque no buscamos una versión perfecta de nosotras, buscamos volver a nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Ejercicios diarios, Telegram, 2 encuentros en vivo durante esos 21 días que quedan grabados. Vamos a hacer reflexiones, vamos a hacer prácticas y sobre todo vamos a integrar. No para agregarte más tarea, pero para empezar a relacionarte distinto con vos. Y este espacio es para vos si estás cansada de sostener, sabes mucho, pero seguís repitiendo patrones que yo sé que ya sabes un montón. Si sentís que llegó el momento de dejar de postergarte, ya sabes que nunca vas a llegar lista, sino que necesitas llegar disponible. Nadie entra porque ya puede, entramos para practicar. Y quiero dejarte un ejercicio final para cerrar esta masterclass y es, ¿qué elegiría hoy si dejara de esperar permiso? Yo sé que quizás no necesitas más tiempo, quizás no necesitas hacer más, quizás necesitas dejar de abandonarte. Y quiero dejarte una última pregunta. ¿Cuánto tiempo más querés seguir esperando permiso para existir? Si algo de hoy, de esta masterclass, de mi historia, te mostró algo tuyo, quizás no llegaste acá por casualidad. Quizás llegó el momento de dejar de esperar permiso. Así que te espero en el reto de 21 días de permiso para existir.